Listo, buenas tardes con los que están presentes. Bueno, pues vamos a empezar la última clase del taller de investigación que hemos eh, venido teniendo durante estas semanas. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué es lo que hemos revisado, ¿sí? En estas cortas sesiones que hemos venido teniendo sobre el taller de investigación. Vamos a recordar que en la sesión número uno hablamos sobre cómo iniciar una investigación académica, es decir, cómo dar nuestros primeros pasos acerca de una investigación, es decir, cómo elegimos el tema, cómo planteamos el problema, la formulación de preguntas, la elaboración de los objetivos y también los tipos de fuentes y búsquedas confiables que podemos, en los cuales nosotros podemos obtener información académica. Eso lo revisamos en la sesión número uno y en la sesión, bueno, ahí también delimitamos la diferencia entre lo que es tema, en lo que es problema y lo que es pregunta también. En la sesión número 2 de la semana pasada hablamos sobre las normas APA, ¿sí? Una pequeña introducción de lo que son las normas APA, cómo citar un texto, cómo construir una lista de referencias, las diferencias entre parafraseo, entre cita corta y larga, y también el uso de gestores de referencias, algunos tips que les di para que ustedes puedan buscar y referenciar bien algunos libros, artículos que ustedes busquen para su investigación. Y en esta última sesión, que es la sesión número 3, vamos a hablar sobre cómo redactar un informe o un artículo académico, que ya es prácticamente la parte práctica de este taller, cómo ustedes lo pueden hacer y claro, los beneficios que ustedes tienen y bueno, pues también la oportunidad de, recuerden que usted en el transcurso de su vida académica va a necesitar y va a escribir y va a redactar informes o artículos, entonces va a ser muy importante esta clase, ¿sí? Entonces, el tema de hoy se llama del borrador al informe y bueno, pues básicamente vamos a ver la estructura y la redacción formal de un informe. ¿Ok? Entonces, en esta sesión vamos a conocer la estructura de un informe, cuál es la estructura, cuál es la columna vertebral de un informe, el tipo de redacción formal que podemos tener acerca de conectores, cohesión, coherencia, que es, y revisión y corrección y también edición de textos, que es importante. ¿Ok? Ok, como ustedes saben, hoy estamos poquitos, espero que en el transcurso de la tarde, de esta horita que tenemos de clase, puedan conectarse más, ya están entrando algunos y bueno, pues siempre me gusta empezar con una pregunta para dar introducción al tema. Vamos a ver qué me pueden responder acerca de esta pregunta. Igual como siempre, como hemos venido trabajando en estas sesiones de clase, yo les voy a poner un link en el chat de Zoom y ustedes, por favor, me van a ayudar respondiendo. Como les digo, no estamos mucho y sería de gran ayuda que cada uno me responda la pregunta. La pregunta dice, imaginen que un profesor les pide un informe sobre un tema de su carrera. ¿Qué es lo primero que harían para organizar ese escrito? ¿Qué? Vamos a ir viendo, voy a compartir pantalla para ver cuáles son las respuestas que ustedes me pueden ir dando. Voy a compartirles pantalla. No estamos muchos, así que sí quiero ver su interacción en esta parte. A ver, ¿dónde está? Aquí. Listo. Ok. Muy bien, vamos a ir viendo cuál es su idea. ¿Qué harían ustedes?
¿Qué harían? Bueno, imagina, aquí también tienen un código QR, si no puede ingresar en el chat para que pueda responder la pregunta. Imaginen que un profesor les pide un informe sobre un tema de su carrera, ¿ok? ¿Qué es lo primero que harían para organizar ese tema? Vamos a ver, voy a... Buenas tardes, saludos. Recién me estoy activando, mi estimada. Ok, no se preocupe, ya estamos empezando la clase. Como les dije, una vez más, en el chat de Zoom está ahí un enlace. Por favor, responda la pregunta. Quiero saber qué es lo que ustedes opinan, qué es lo que primero harían para organizar ese escrito, ese informe. ¿Ok? Responda la pregunta en el enlace para poder interactuar un poquito más. Vamos a ver quién responde. Tengo dos que entraron, pero todavía no escriben, así que me gustaría que participen, por favor. Vamos viendo qué es lo que ustedes harían. Imaginen que un profesor les pide un informe sobre un tema de su carrera, qué es lo que primero harían para organizar ese contenido, ese escrito. Vamos a ver, quiero al menos dos ideas. Estamos 7 en esta sala. Me gustaría tener al menos dos o tres respuestas. Recuerde que aquí yo no puedo ver quién escribe, así que si se equivoca no pasa nada. Sí, o sea, no hay ¿Me ningún puede explicar problema. nuevamente, mi estimada? Casi no entendí, recientemente me ingreso en la clase. Ok, una vez más. En el chat de Zoom hay un enlace, no sé si lo pueden visualizar. Por si acaso, otra vez lo voy a copiar para los que ingresaron. ¿Sí? Ahí usted va a responder la pregunta que está ahí. Imaginen que un profesor les pide un informe sobre un tema de su carrera. ¿Qué es lo que primero harían para organizar ese escrito? ¿Sí? Recuerden, para los que igual ingresaron recientemente, estamos ya en el taller número 3 de investigación. Este es el último. Ya hemos venido trabajando semanas atrás sobre este taller de investigación. Entonces, este es el tema ya básicamente práctico en donde aplicamos todo lo que hemos aprendido en un escrito. Entonces, si usted le piden escribir un informe, un artículo, algo académico, ¿qué es lo que primero haría para organizar ese escrito? A ver. Vamos viendo, me gustaría que participen, que interactúen, no les hago que prendan los micrófonos, tampoco que les exijo que prendan la cámara, pero sí me gustaría que participen en esta lluvia de ideas que estoy planteando en este momento. Estamos 7 y todavía no tengo ninguna idea. Vamos, ayúdenme respondiendo, por favor. Profe, buenas tardes. Respondiendo a Buenas. la pregunta, lo primero, estar de acuerdo sobre el tema, Ujú. imagino, ¿no? Ya, Y, y bien, luego analizar de lo inicio hasta el final. ya, muy bien. ¿Alguien más? Muchas gracias, Darwin. ¿Alguien más? No, creo que no. Bueno, Listo. Ah, yo, bueno, a bueno, John. Vamos, John. lo que yo redactaría fuera un texto sobre mi avance hacia la carrera, más que todo, que estoy siguiendo. Ujú, muy bien. Listo. Chévere. Muchas gracias, John. Ok, miren, la pregunta, lo principal, ¿no? Es, ¿qué es lo primero que harían para organizar ese escrito? ¿Sí? Entonces, vamos organizando nuestras ideas también para ir respondiendo esta pregunta que les estoy planteando. Entonces, importante, ¿sí? Como les había dicho, el tema principal de este último taller
¿sí? Es cómo redactar un informe o un artículo académico, ¿sí? Entonces, bueno, importante saber que un informe académico siempre sigue una estructura básica que nos ayuda a organizar nuestras ideas de manera clara. Yo siempre digo que cuando empecemos a redactar un texto de cualquier tema, es casi imposible no saltarnos el orden y la estructura general. Vamos a hacer de cuenta que es como la columna vertebral, ¿sí? Nosotros sabemos que la columna en el cuerpo humano, bueno, pues sostiene todo y nos permite estar rectos, ¿sí? Al igual que las columnas en una casa, sin columnas, pues no se construye y se cae todo, ¿verdad? Lo mismo pasa en la parte textual, en la Claro, parte es así. escrita. Un informe necesita una estructura básica para que exista una organización de las ideas y que, claro, yo sepa qué poner en cada fase, ¿ok? Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a recordar cuál es esa estructura que nos permite realizar un informe, realizar un escrito académico, ¿ok? Entonces, de manera general, ¿sí? Recuerde que son tres, bueno, pues ya voy a ir compartiendo la presentación. La presentación. Muy bien, voy a compartirles la presentación de el informe académico, que bueno, pues como sabrán nosotros requerimos también, ¿sí? Es importante tomar en cuenta esta parte, ¿sí? Toda la estructura, como les digo, bueno, pues el informe es parte importante en este sentido. Y como ustedes pueden ver ahí en la imagen, bueno, pues nos dice que básicamente lo que les acabé de mencionar es la estructura general, ¿sí? Este, este informe, si esta estructura, como lo dice ahí, es como la anatomía, ¿ok? Algo claro, me permite a mí organizar correctamente el texto y en este sentido no perderme, ¿sí? No perderme en la forma, en la guía que debo seguir para organizar mis ideas, para argumentar de manera lógica lo que yo voy a realizar en mi informe, ¿sí? Entonces, cuando usted va a redactar un informe académico, obviamente que necesita, ya sabemos, elegir un tema, ¿sí? La problemática, establecer la pregunta, ¿sí? Que voy a responder en mi informe académico. Y para eso, para todo eso, bueno, pues yo necesito siempre realizar una lluvia de ideas, ¿sí? La lluvia de ideas es una técnica importante para yo saber, bueno, pues primero qué tema voy a elegir, cuál es la problemática que voy a responder y qué es lo que voy a hacer. ¿Sí? ¿Cuáles son las ideas centrales y claras de ese informe que voy a redactar? Entonces, acordándonos de todo eso, estos tres puntos que ustedes ven aquí en la diapositiva es la estructura, es el cuerpo, ¿sí? Es la columna vertebral de un escrito. Un escrito, un informe académico, un artículo siempre va a constar de tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión, cada uno separado por un punto y aparte, ¿sí? En donde se evidencia el espacio, en donde se evidencia que concluí la idea de introducción, seguido por la idea de desarrollo y una vez más por la idea de conclusión, ¿sí? Entonces dirán, bueno, pues en la parte de introducción, ¿qué es lo que yo tengo que poner en la introducción? Ahí usted va a establecer, ¿sí? Usted va a establecer en la parte de introducción el tema principal, ¿sí? El tema principal. Básicamente la introducción, que es la puerta de entrada, ¿sí? Y ahí usted va a explicar de qué trata el informe, por qué es importante el informe y cuál es su objetivo, ¿sí? Del informe, del artículo, del escrito, del ensayo, de lo que usted vaya a realizar, ¿sí? Entonces no olvidemos que la introducción, como es la puerta de entrada, todo tiene que estar al inicio, importante. Usted tiene que explicar el por qué. ¿Cuál es su tema? ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo eligió? ¿Cuál es el objetivo de esa investigación? ¿Sí? El siguiente es la parte de desarrollo.
Este ya es el cuerpo del informe, ¿sí? Aquí se va a presentar toda la información, los argumentos, el análisis organizados de manera lógica y aquí viene lo importante, apoyados en fuentes confiables. Entonces, para eso nos sirven las normas APA que aprendimos la semana anterior. Recuerden que las normas APA nos permiten a nosotros dar créditos, ¿sí? Y evitar el plagio en nuestros informes académicos, en nuestros trabajos académicos, en nuestros ensayos, tareas, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí en el desarrollo es donde, como su nombre mismo le dice, desarrollamos toda la información, ponemos toda la información importante que sustente la parte de la introducción, ¿sí? Y que se apoye en fuentes confiables, en donde yo elabore citas. ¿Sí? Donde yo coloque citas y donde yo compruebe que lo que yo estoy mencionando en mi informe no me lo estoy inventando, sino que al contrario estoy sustentando no solo con mis ideas, sino con las de alguien más y estoy haciendo que la información sea verídica a través de las fuentes y las citas. ¿Ok? Entonces, esa parte importante. Y para finalizar nuestra estructura básica, viene la conclusión, que la conclusión es que el cierre, ¿sí? En donde retomamos importante las ideas principales y respondemos a la pregunta inicial y damos una reflexión final sin incluir información nueva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que en el desarrollo yo ya coloqué toda la información importante sobre el tema. Entonces no puedo poner otra información nueva en la conclusión porque mi trabajo se centra en el cuerpo. ¿Sí? En el cuerpo. Ahí está la parte importante que yo estoy sustentando de mi trabajo. Y recuerden que en la conclusión se responde la pregunta inicial. Si nos acordamos de la primera clase, nosotros aprendimos la diferencia de un tema, de un problema, y decíamos que es importante plantear una pregunta. La pregunta inicial va en la introducción. Entonces, en la conclusión, yo ya estoy dando la respuesta a esa pregunta, ¿sí? Y digo, ok, respondí la pregunta correctamente a través del desarrollo de todo lo que está en el cuerpo, de la información extra que puse en la parte de desarrollo, entonces mi trabajo está totalmente sustentado. ¿Sí? Entonces, hasta aquí esta parte importantísima, ¿sí? Que corresponde a la estructura principal de el texto. ¿Sí? Entonces, mire, todo esto, estas tres secciones son importantes y son la base que construye cualquier informe académico. ¿Ok? No nos vamos a olvidar de esta estructura. Algo importante, ¿sí? En la parte de la introducción, una vez más, mire, usted presenta el tema, ¿sí? De forma general, los objetivos. Aquí está lo que les mencionaba de la pregunta de investigación que usted tiene que realizar al inicio, ¿sí? Y obviamente, bueno, pues cómo usted lo va a sustentar. ¿Ok? En la parte de desarrollo, aquí está todo el cuerpo importante respaldado con fuentes confiables. Si es argumentación, que los argumentos que está utilizado estén debidamente sustentados y evidenciados, ¿sí? Aquí en la parte de la evidencia y que yo pueda analizar y explicar lo que estoy investigando también. Importante, todo esto corresponde a la parte del desarrollo, ¿sí? Y la conclusión, que ya es la recopilación importante, dar la respuesta a la pregunta inicial, ¿sí? Y dar una reflexión, recuerde, no Profe, aumentando una pregunta, información profesora, ya. sobre el tema. Ahora sí, preguntas. ¿Pregunta? Sí, porque ese Darwin, todo lo que tú diste en la clase, ¿qué le van a explicar de esa manera? a ver, no entiendo la pregunta. ¿Sí me puede repetir la pregunta, Darwin? Mandé, Me o preguntaste algo sea, que no. ese, o sea, ese lo que tú das clase, ¿qué, qué significado le van a dar la respuesta?
No se te Le escucha res- nada, amigo. sí, no le entiendo, no sé, no te entiendo bien, Aquí, está, aquí, Darwin, aquí Darwin, se la baja. escribe, No, escribe, no, Darwin. no se escucha, solo escribe, compa. Sí, escribe, compa. La señal está muy baja. sí, puedes escribirle en Mejor el solo chat le y yo dile, con escribe gusto te nomás. respondo. Porque los otros compañeros tampoco te entienden al momento de hablar y yo, yo tampoco no entendí la pregunta. Pero escríbelo en el chat. Si lo escribes en el chat, yo lo reviso y con gusto te respondo la pregunta. A ver, aquí tengo uno. No, escribe en el chat la pregunta, Darwin, y te respondo la pregunta, ¿sí? Hasta aquí, hasta terminar la parte de conclusión. Aparte de la pregunta que Darwin tiene, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Tal vez algo que no estuvo claro que pueda yo volver a explicarles, No, licenciada, todo clarito, listo. ¿sí? Muy bien. Listo, entonces cualquier pregunta, Darwin, escríbela en el chat, no hay ningún problema, yo te respondo con todo gusto. Muy bien, entonces hasta aquí, si no hay preguntas, voy a continuar, ¿ok? Listo. Ok, entonces, terminamos de ver la primera parte que les mencionaba, ¿sí? Sobre la estructura general, ¿listo? Pero aparte de esa estructura general, ¿sí? Es muy importante además mantener una redacción formal usando ¿qué? Lo que ustedes ven en pantallita, ¿sí? Conectores, que mi contenido tenga cohesión, coherencia, ¿sí? Y bueno, pues esto es básicamente, esto ya corresponde a la redacción formal que debe tener un informe, que debe tener un ensayo, que debe tener un trabajo académico, ¿sí? Entonces, la formalidad al momento de yo hacer la redacción de mi trabajo es sumamente importante, ¿ok? Porque yo tengo que saber qué tipo de lenguaje voy a utilizar, qué tipo de palabras, qué tipo de vocabulario voy a emplear para la construcción de mi ensayo. Entonces, recomendaciones importantes en estos tres puntos en la parte de la redacción, porque recuerde que si yo no escribo, si yo primero no tengo mis ideas claras y no puedo transmitirlas, voy a tener un problema. ¿Sí? Entonces, yo tengo que analizar bien mis ideas y saber expresarlas, no solo de manera oral, porque una cosa es expresar todo de manera oral, hacerlo de manera escrita. Muchos prefieren, dicen, bueno, pues yo la verdad prefiero escribir, ¿sí? Porque así tengo más tiempo de pensar, así tengo más tiempo de borrar si me equivoqué, de replantear la idea, de volver a estructurar la idea y es mucho más fácil a que cuando estoy hablando, ¿sí? De frente con alguien y bueno, pues estamos hablando de algún tema muy profundo, ¿sí? De política, de cualquier cosa. Entonces, me puedo demorar un poquito en estructurar la idea y poder transmitirla, ¿sí? Entonces, aquí viene esta parte importante, porque la redacción de un ensayo es importante. Recuerden que no solo usted va a leer su trabajo, su escrito, sino que, bueno, pues en su caso, cualquier lector va a leer su escrito y, bueno, pues tiene que comprender y tener claro lo que usted quiso transmitir con ese ensayo. ¿Ok? Entonces, importante, para hacer la estructura de los párrafos, inicio, desarrollo, introducción, desarrollo y conclusión, yo tengo que saber conectar las ideas. Tips importantes y básicos para yo poder construir mis párrafos, porque al final la introducción es un párrafo, la conclusión es un párrafo, el desarrollo es un párrafo y la conclusión es otro párrafo, ¿sí? En mi ensayo se deben evidenciar tres párrafos. Ya cuando es un ensayo un poco más extenso, pues se puede aumentar a dos párrafos de introducción, hasta cinco párrafos la conclusión, dependiendo de la extensión del tema, y uno o dos el párrafo de conclusión. ¿Sí? Entonces, primer tip, tengo que yo tener claras las ideas, ¿sí? Las ideas que voy a plantear sobre mi informe, ¿ok? Vamos a suponer, sí, que usted va a hacer un informe académico sobre los cuidados del medio ambiente. ¿Ok? Ese va a ser el tema general. Y una de las preguntas dice, bueno, pues, ¿cómo puede ser el ser humano para cuidar el medio ambiente y no destruirlo?
Entonces, yo ya sé que esa pregunta yo la tengo que responder en la parte del desarrollo, ¿ok? Entonces, siempre piense, cuando voy a armar su párrafo de introducción, su párrafo de desarrollo y su párrafo de conclusión, escriba simplemente las ideas. Recordemos que una idea es una oración, ¿sí? Que empieza con mayúscula, termina en punto, tiene sentido completo, ¿sí? Entonces, puedo yo poner de 3 hasta 5 ideas para escribir mi introducción. Una vez que tengo enumeradas mis ideas, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Cómo construyo el párrafo? Con ayuda de los conectores lógicos, ¿sí? Estos conectores lógicos, aquí hay ejemplos de unos 3, pero nosotros podemos encontrar conectores lógicos, ¿sí? De diferentes maneras para hacer una conclusión, para unir una idea, para aumentar una idea, ¿sí? Hay diferentes tipos de conectores que podemos utilizar para armar nuestro párrafo. Entonces, cuando yo ya tengo las 5 ideas enlistadas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Unirlas a través de conectores lógicos, ¿sí? Tomando en cuenta que los signos de puntuación, es decir, las comas y los puntos, también cuentan como un conector para concluir una idea o para aumentar la idea que yo estoy planteando, ¿sí? Entonces, hacer uso de conectores lógicos, sí, pero no en exceso tampoco, ¿ok? Los conectores lógicos me permiten a mí embellecer mi párrafo, ¿ok? Es como cuando, por ejemplo, nosotras las mujeres nos maquillamos. Si nos ponemos algo suave, estamos bien, pero si empezamos a ponernos algo exagerado, ya no se ve tan bien, ¿no es cierto? Pasa lo mismo con los párrafos. Entonces, tenemos que hacer uso, pero no en exceso, ¿ok? En la parte de la coherencia, ¿sí? Tengo que asegurarme que todas mis ideas se relacionen entre sí, ¿ok? De manera lógica, obviamente. Es decir, yo no puedo estar hablando de, como les decía, el ejemplo de los cuidados del medio ambiente y luego digo, es que la Tierra es redonda y porque la Tierra es redonda tenemos que cuidar el medio ambiente. No cuadran las ideas. Eso es algo que no tiene coherencia con lo que estoy hablando, entonces debo tener mucho cuidado en lo que voy mencionando, ¿sí? Y la cohesión, que al final, bueno, pues es importante porque permite que exista una fluidez entre las oraciones y evita mucho que se hagan repeticiones innecesarias. Y para esto es importante usar pronombres y sinónimos, ¿sí? Entonces, ahí me doy cuenta, a veces solemos, cuando hablamos no nos damos cuenta, pero cuando escribimos es mucho más fácil darnos cuenta porque escribimos el párrafo y luego cuando se pone a leer ya repitió 3 veces el conector lógico y, ¿ok? Entonces, usted dése cuenta más o menos y esto, y, también fue, y también, y, cuando utilizamos mucho el y, bueno, pues ya no se lee muy bien el párrafo, ¿ok? A veces tenemos ciertas conectores lógicos también, a veces cuando hablamos, les digo, no nos damos cuenta y decimos por lo tanto, y seguimos hablando y por lo tanto, y por lo tanto, entonces solemos utilizar mucho ciertas palabras que hacen que nuestro texto ya no se escuche tan bonito. ¿Ok? Entonces, tratar de que haya esa fluidez entre las ideas va a permitir que la redacción de mi párrafo se entienda y esté bien escrito. Estos 3 partes, conector, coherencia, cohesión, la triple C, es importante en la redacción de nuestros párrafos. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿Algo que tal vez no esté entendido? ¿No? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver qué herramientas, ¿sí? Son importantes para la redacción de un trabajo importante, ¿sí? ¿Cómo yo alcanzo la excelencia? ¿Cómo yo alcanzo a poder, cómo yo puedo practicar esta parte de escritura? ¿Sí? Y obviamente, como con el fútbol, ¿no? Todo es con práctica. Si usted no practica, pues se le va a hacer muy difícil, ¿sí? Y cuando digo practicar, no es solo, no sé, pero es que yo sí escribo en WhatsApp, yo sí escribo en mis redes sociales,
pero formular párrafos, formular un escrito es muy diferente, ¿ok? Entonces, herramientas importantes, ¿sí? Vocabulario. Antes de yo saber qué tipo de vocabulario voy a utilizar para mi informe académico, tengo que saber cuál van a ser los tipos de lectores que va a tener, los posibles tipos de lectores que va a tener mi trabajo, ¿ok? Entonces, yo sé que voy a hacer un artículo destinado para jóvenes, yo sé que tengo que utilizar cierto tipo de vocabulario que ellos entiendan, no siempre utilizando tecnicismos, porque, bueno, pues van a ser palabras muy complicadas que tal vez a futuro ni yo tal vez pueda entender, entonces es mejor una, yo no me complico y que mi lector tampoco lo haga, ¿sí? Evitar coloquialismos y expresiones informales, ¿sí? Recordemos que estamos haciendo un informe académico y bueno, pues hacer repeticiones de palabras, utilizar algún vocabulario que solemos utilizarlo con nuestros amigos, no va a ir acorde a la estructura del ensayo del informe, ¿sí? Y aquí, como les decía, construcciones de oraciones claras, ¿sí? Que no solo tengan lógica, sino que gramaticalmente, es decir, la forma en la que se escribe, respetando que, claro, una oración, este tiene sustantivos, este tiene verbos, etcétera, etcétera, entonces va a ir bien. ¿Ok? Si nosotros, como les digo, ¿para qué nos sirve la lluvia de ideas al inicio, antes de escribir un párrafo? Bueno, pues para esto mismo, para saber que cada idea se relaciona con la otra y hay un sentido general del mismo, ¿sí? Entonces, para esto me va a ayudar a mí, me va a servir esta parte. Vamos a la parte de revisión y la corrección, que ya básicamente es el paso final de cuando yo, bueno, pues Ah, escribo mi informe o escribo mi ensayo, ¿sí? Entonces, siempre es importante tomar en cuenta que yo puedo, ¿sí? Leer, pero también hay personas que me ayudan también a ver si es que algo no se entiende bien, si es que algo no está bien escrito, si tal vez alguna idea no concuerda en ese párrafo, entonces siempre es importante pedir ayuda. La primera revisión, recuerde que cuando usted escribe algo tiene que revisarlo, no es que escribí y cómo se fue, ¿no? Sino que siempre hay que estar en constante revisión. Entonces, en esta primera revisión, yo me aseguro de que mi ensayo, de que mi informe, de que mi investigación se centre primero en la estructura general que hablamos. Introducción, desarrollo y conclusión. Cuando yo evidencio los párrafos, digo muy bien, vamos por buen camino. ¿Por qué? Cuando yo recibo trabajos, ¿sí? Informes y veo un bloque de texto, yo no leo. ¿Sí? Y le aseguro que usted también si ve algo grande, sin puntos de apartes, hasta ya le da pereza a uno leer porque ve puras líneas, letras y no hay una estructura clara. ¿Sí? Entonces, importante, si usted quiere que su texto a primera vista sea aceptado, practique mucho la estructura de los párrafos y la separación con el punto y aparte de eso, ¿sí? Que se evidencie el espacio en cada párrafo, ¿ok? Ahí va a ser mucho más fácil hasta para el lector leer su trabajo. Una cosita nada más antes, falta un minuto para que la sesión se cierre, entonces si la sesión se cierra, por favor vuelve a ingresar, ¿ok? Seguimos. La segunda es listo. la gracias. La corrección ortográfica, ¿sí? Entonces, importante, a veces se nos van las tildes, se nos van los signos de puntuación, se nos van algunas faltas ortográficas, que bueno, ahora gracias a la tecnología, cuando escribimos en Word, la palabra que escribimos mal siempre nos sale con unas rayitas rojas, ¿sí? Que es fácil darnos cuenta, entonces nada más corregimos y ya está, ¿sí? Pero a veces lo que no nos ayuda Word son en los signos de puntuación.